what to ask. Okay, Maybe. perfect. Good morning, everybody. Good morning, everybody. Morning. Bless you, everybody. Bendiciones a todos. Buenos días a todos los que estamos aquí conectados esta mañana. Today we're going to keep on sharing about spirit, soul, and body, this new creature in Jesus Christ. Hoy vamos a continuar con el tema espíritu, alma y cuerpo, que sucede con esa nueva creación. These 2 weeks have been amazing. Estas 2 semanas han sido muy maravillosas, muy poderosas. And I know God is being, the word of God is being a blessing to a lot of people that are listening and seeing this video. Yo sé que la palabra ha sido una bendición para muchas personas que han estado viendo estos videos de nuestras conversaciones que tenemos cada jueves. I just want to start sharing a few things that I'm been thinking about since last week. Nada más quiero iniciar compartiendo algunas cosas que estuve meditando desde la semana pasada, desde que estuvimos compartiendo. And was a question a pastor asked me one day. Es una pregunta que un pastor me hizo un día. Listening to all these teachings, the teaching of the gospel of the kingdom and the new birth in Jesus Christ, and now a spirit, soul, and body, this new creation. So he asked me a question. Entonces hay un pastor que me hizo una pregunta después de estar escuchando todos los videos y escuchando lo que hemos estado compartiendo todas estas semanas acerca del Evangelio del Reino, el nuevo nacimiento en Cristo Jesús y ahora la nueva creación, espíritu, alma y cuerpo. And his question was, what kind of doctrine you have? Y me hizo una pregunta, ¿qué clase de doctrina tienes? So it's kind of funny, you know, fue muy gracioso. And I remember one day, y yo me acuerdo un día, someone asked a question to one pastor. Alguien le hizo una pregunta a un pastor. And the question was about why every church have different doctrines. ¿Por qué todas las iglesias tienen diferentes doctrinas? Why every church or every denomination now have different ideas about God and Christianity and living the spiritual life. Entonces, la pregunta era, ¿por qué es que todas las denominaciones tienen diferentes pensamientos acerca de Dios, de la salvación y de la vida cristiana que tenemos que vivir? And the answer I heard was very interesting. Y la respuesta que escuché fue muy interesante. The answer, well, everybody's trying to do the best they can. Todos están tratando de hacer lo mejor que pueden. Can you imagine an answer like that to a believer? ¿Usted se puede imaginar una respuesta así a los creyentes? Están tratando de hacerlo, cada uno está tratando de hacer lo mejor que puede. Wait a minute. I just said, wait a minute. Yo dije, esperen un momento. You see, if you go to every doctrinal statement that of every church, you're going to see almost the same statements. Si usted va a la, yo le dije, un momentito, tengo que hacer una pregunta. Y yo me puse a pensar en esto. Si usted va a todas las declaraciones doctrinales, las declaraciones de fe de las diferentes denominaciones o congregaciones, usted van a ver que casi todos piensan lo mismo. And you're going to see that all of the churches, all the denominations say they almost believe in almost everything that the other one believe. Entonces, la cuestión es de que muchas denominaciones dicen que creen en casi todo lo que las demás denominaciones también creen. And we have a problem here. Y tenemos un problema aquí. Most of them can't get together. Y muchos de ellos no pueden estar juntos. Think about that. Piensen en eso. So, I was just meditating in something
that I listened from Mickey and Susan Cartagena the other day. Y yo estaba meditando en algo que escribió Mickey y Susan Cartagena el otro día. And basically is that a lot of churches or denominations have their doctrinal statement, que la mayor parte de las denominaciones tienen sus declaraciones de fe, ¿sí? En lo que ellos creen. But most of them, pero la gran mayoría, leave Jesus Christ and God and the powerful glory or the powerful thing that they did for us out of their equation. Entonces, es una declaración que me llamó la atención y quiero compartirles esto, algo que decían nuestros hermanos Mickey y Susan Cartagena, que muchas de las denominaciones, muchas de las iglesias tienen una declaración de fe en lo que ellos creen, pero la gran mayoría deja por fuera la obra redentora de Cristo, la obra que Dios hizo por nosotros por fuera de la ecuación. And let me clarify a little bit this. Déjeme clarificar un poco esto. Even that people say that they believe in God, they believe in Jesus, and they believe in the Holy Spirit, they believe that these three exist. Y déjenme nada más hacer una aclaración en cuanto a esto. Muchas de las iglesias dicen que ellos creen en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pero solamente creen que existen. You see, because when you go and read the statement of faith they have, it's just a statement that they believe that they exist. Si ustedes van a la declaración de fe o declaración doctrinal, la mayor parte dice que sí, ellos creen que Dios y el Espíritu Santo y Jesucristo existen. You see, but just believe that they exist, it don't mean that much for you and for me. El solo hecho de creer que existen no habla mucho de lo que eso significa para usted y para mí. You see, because the plan that God has from the beginning was an powerful plan that we saw 2 weeks ago, these 2 weeks back. Entonces, el plan, Dios tenía un plan, ¿sí? Dios no solamente existió, sino que Dios también tenía un plan para nosotros, que lo hemos estado viendo estas 2 semanas pasadas. You see, His purpose, His plan, that we, all of us, can become just like Jesus, His Son. Que nosotros viniéramos a hacer el plan de Dios, principios de que todos nosotros viniéramos a hacer conforme a Jesucristo, su Hijo. Okay, just keep that thought there. Así que solo mantengan este pensamiento ahí. You said, then we believe about the church, you know, the body of Christ. Nosotros entonces llegamos y creemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Okay, yes, that's true. Y eso es cierto. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. We are the body of Christ. We are the church. Nosotros somos la iglesia, el cuerpo de Cristo. But you see, just part of the believers believe that really, porque solamente, el problema es de que solamente parte de los creyentes creen eso realmente. Because most of the believers I know, and most of the beginning of each service I go to, they call the building the church of God. Entonces, ¿qué es uno de los problemas? Que nosotros decimos que creemos que el cuerpo de Cristo es la iglesia, pero la mayor parte de la gente que dice creer eso, en realidad no cree eso o no vive eso, porque en la mayor parte de las reuniones de iglesia o los cultos, al que llamamos cultos, normalmente cuando se inicia una reunión se les dice a la gente que son bienvenidos a la casa de Dios, haciendo referencia al edificio. Because normally when a service begins, they say, welcome to God's house. Normalmente cuando comienza una reunión siempre dicen bienvenidos a la casa de Dios. So people know, the statements say that church is
the body of Christ, that is people. ¿Sí? La declaración de fe dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo, but in their daily living service to God, en su diario vivir, en su servicio a Dios, they believe that the building where they meet is the church. Ellos creen que el lugar donde nos reunimos es la iglesia. So you see, there's a lot of problems there because people take care of the building, but they don't take care of the people that go to the building. Entonces, el problema aquí que vemos es de que la gente cuida mucho del edificio, pero no cuida de la gente que se reúne en el edificio. And the people is the real body of Christ. Y las personas son el verdadero cuerpo de Cristo. So you see, here's something that is very problematic for us. Y aquí hay algo muy problemático para nosotros. Bienvenido, Gilberto. So here is things that I see in church normally. Y esto es algo que yo veo en la iglesia normalmente. You see, people will take care of the building and pay a lot of money to take care of the building. Sí, en las iglesias yo he visto que la gente da mucho dinero para construir un edificio y mucho más dinero para mantenerlo. But you see, they can use the money to bless the people that go there, that are in need. Y no pueden bendecir a la gente que van ahí, que están en necesidad. But if we go to the scriptures, pero si vamos a las escrituras, you're going to see that the early church, ustedes van a darse cuenta que la iglesia, la primera iglesia, los primeros creyentes, they didn't have any worry about any building. Ellos no tenían problemas, no tenían preocupaciones acerca de ningún edificio. The concern was about people, the needs of the people. Ellos tenían preocupación por las necesidades de la gente. So you see, I can go on and go on and go on. Y yo puedo seguir y seguir y seguir hablando de estas cosas. What we call church today, como lo que nosotros llamamos iglesia hoy día, está completamente desarticulada. Dice, today, when we talk about church today, the church we call today, you're going to see that the church is completely twisted, or I don't know, like mixed it with a lot of people's ideas, personal ideas about church. Y si nosotros nos damos cuenta de que hoy día tenemos una gran mezcla de la verdadera doctrina bíblica con ideas y pensamientos de los seres humanos, ¿sí? And I'm going to say this, and I hope I don't bother anyone, but it's wrong. It's a contaminated thoughts. It's wrong thoughts. Son pensamientos malos, pensamientos contaminados. And part of what I think that is happening, y parte de lo que yo creo que está pasando, is that we allowed it. Like Paul says, like these servants of Satan to come into church and taught us religion, or what they say is the gospel. El problema que yo creo, y tratar de decirlos correctamente, es que hemos permitido que siervos de Satanás hayan entrado a la iglesia y nos hayan dicho o nos hayan instruido en lo que es verdaderamente el evangelio, ¿sí? Lo que ellos dicen que es el evangelio, pero que no es el verdadero evangelio. And I hope I don't make people feel bad this morning. Espero que no haya hecho a la gente sentirse mal esta mañana. But you see,
that's what Paul was saying, that people, that even Satan dress himself like minister of light, porque incluso la escritura dice que incluso Satanás se disfraza como ángeles de luz, como ángel de luz. And his ministers, like ministers of light, y sus ministros como ministros de luz. So we allow that a lot of these crazy demoniacal things come into church life. Y hemos permitido que estas cosas demoníacas entren a la iglesia. And it's so, y es tan así, that now people believe that the real gospel of the kingdom is something weird. Y algunos ha llegado a ser tal que las personas creen que el evangelio del reino es algo raro. You see, let's talk about salvation. Hablemos acerca de la salvación. You see, a lot of people think that, okay, salvation is that you say a prayer because you don't want to go to hell and you're going to heaven. And well, from then, that moment, you now try to become a good person the way you can. Y entonces, parte de la, vayamos un poquito más adelante y veamos cómo es que se ha metido esta doctrina, porque entonces nos dicen que la salvación la logramos repitiendo una oración, porque no queremos ir al infierno, tenemos miedo de ir al infierno, y entonces a partir de ahí vamos a vivir una vida, tratar de vivir una vida santa lo mejor que podamos. You see, and we left out of this equation the redemption, powerful redemption act that Jesus did for us. Entonces dejamos por fuera el acto de redención, the successful redemption that God did for us, la exitosa redención que Dios hizo por nosotros. Y eso es algo, and this is something, really, this is something that we need to look at. Y eso es algo que nosotros debemos de ver. Because a lot of churches now, porque hay una serie de iglesias, una cantidad de iglesias que hoy día, there's a lot of churches today. Hay un número de iglesias hoy día, pastors and leaders around the world, líderes y pastores alrededor del mundo, that they are encouraging people to do their best, animando a la gente a hacer lo mejor que ellos pueden, the best they can, to keep their salvation, para mantener su salvación. And I am seeing a lot of believers disappointed and really burned out trying to do that. Y yo me cansé de estar viendo a los creyentes haciendo eso, pero ya desanimados y completamente quebrantados. So, you see, the reason why we are talking about this new creation in Jesus Christ, y la razón por la que estamos hablando de esta nueva creación en Cristo Jesús, the reason why we're talking about the gospel of the kingdom, la razón por la que estamos hablando del evangelio del reino, is because we need to establish. Nosotros necesitamos de nuevo establecer. Esa es la razón por la que estamos hablando del nuevo nacimiento y del evangelio del reino y de esa nueva creación en Cristo Jesús. The foundation that was put before our days, el fundamento que fue puesto antes de nuestros días. And I was talking to a minister, and I just want to finish with this, so Shelly and Ken can begin with, just keep on with the sharing. Y solo quiero decir esto antes de que Ken y Shelly puedan seguir con la enseñanza. You see, one day I was talking to a minister from Costa Rica that he lives in Mexico. Estaba hablando el otro día con un ministro del evangelio que es costarricense pero vive en México. And he said this, he made this statement, y él hizo esta declaración. We need to re-evangelize the believers. Nosotros necesitamos reevangelizar a los creyentes.
So I was like, what are you saying? Y yo decía, pero ¿qué es lo que estás diciendo? Because I tell him, we need to evangelize the people that are lost. Yo le decía, nosotros tenemos que evangelizar a la gente que está perdida. And he says, yes. Y me dijo, sí. But church need to be re-evangelized. Y él me dijo, pero la iglesia necesita ser re-evangelizada. So I say, why? Because I suppose that every believer had the right thing. Porque yo supuse que todas las iglesias tenían lo correcto. And he told me, if you go and listen to what believers believe, me dice, si tú vas y escuchas lo que los creyentes dicen que creen, you will be very scared. Me dice, tú, si escuchas lo que los creyentes creen, tú te vas a llevar un gran susto. And I was growing up, yo estaba creciendo. And when I began to do that, y cuando yo comencé a hacer eso, wow. Cuando yo comencé a hacer eso, dije, wow. When I began to listen to what believers believe, I was really scared, man. Y cuando yo comencé a creer, a escuchar lo que los creyentes creen, yo me asusté. De verdad me asusté. Wow. So I tell him, man, later, years after, I had to go and tell him, you know what, you was right, man. Yo le dije, ¿sabe qué? Tú estabas en lo correcto. We need to re-evangelize the believers. Necesitamos re-evangelizar a los creyentes. Because a lot that I know and I listen to, la gran mayoría, mucha de la gente que yo escucho y yo oigo, you see, I hear them go far away. Yo los escucho bien lejos. Far away from the true gospel. Los oigo fuera, lejos del verdadero evangelio. And the worst of it, y lo peor de todo, is that they are going back to the law. Es que están volviendo a la ley. A vivir, to live again under the law. Y es que queriendo vivir de nuevo bajo la ley. Terrible, terrible. And when I say law, I mean Moses law. Y cuando hablo de la ley, hablo de la ley de Moisés. Okay? So, just coming back to spirit, soul, and body, the new creation, y volviendo de nuevo a espíritu, alma y cuerpo, you see, a lot of believers are still relating their life to the old Adam. Y volviendo de nuevo a la nueva creación, espíritu, alma y cuerpo, muchos de los creyentes están relacionados o relacionando sus vidas con el viejo Adán. You see, and the problem is that old Adam don't exist anymore in you and me. Y el problema es de que ese viejo Adán ya no existe en usted y en mí. We are new creation. Nosotros somos una nueva creación. In Jesus Christ, en Cristo Jesús. In Jesus Christ, en Cristo Jesús. Not in Adam, no en Adán, el primer Adán. Not in the first Adam, no. Is in Jesus, es en Cristo Jesús. And the life we live now, y la vida que nosotros vivimos ahora, we live it according to Jesus. Y lo vivimos ahora de acuerdo a Cristo Jesús, and not the old Adam, y no de acuerdo al viejo Adán. Okay, so from that is where we begin our walking in Jesus, in our Christian life. A partir de ahí es que vivimos nuestra vida cristiana. Not beginning from a sinner like the old Adam, no viviendo, comenzando desde el viejo Adán, el pecador viejo Adán, but from the redeemed, new creation in Jesus Christ, no desde la creación, el ser redimido en Cristo Jesús, esta nueva creación.
So from there is where we begin our life in Jesus Christ. Así que desde ahí es que vivimos nuestra vida en Cristo Jesús. Y more ahead, we're going to be talking about that identity, how we get that identity, what is that identity we have in Christ. Y más adelante vamos a estar viendo qué es esta identidad en Cristo, cómo hemos recibido esta identidad. And more ahead, we're going to be talking about walking in this new creation. Y vamos a estar hablando más adelante en cómo caminar en esta nueva creación, walking in the Spirit, walking in love, caminando en el Espíritu, caminando en amor. So I just want to welcome Javier, Gilberto, and Henry that was there. Bless you all. Bendiciones a todos. Quiero saludar a Henry, a Gilberto y al pastor Javier Walters. Así que, Shelly, go ahead. Just let me open the mic. Okay, go ahead. Well, good morning to everybody again. Bendiciones, buenos días a todos de nuevo. I wasn't sure exactly what direction you wanted me to go in this morning, Douglas, but I do want to comment on something you said this morning. Yo no sabía en qué dirección querías que iniciara, Douglas, pero quiero iniciar con un comentario que tú hiciste anteriormente. You said that there's a lot of wrong doctrine in the church and that we need to re-evangelize, so to speak, the body of Christ. Tú dijiste que al principio que había un montón de doctrinas de error en la iglesia y que había que re-evangelizar entonces a la iglesia. Once again, I find myself in total agreement with what you're saying. It's a big problem. Y una vez más, estoy completamente de acuerdo con lo que estás diciendo, porque es un gran problema. Colossians 2:8. Paul warned us, he said, beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, after the traditions of man, after the rudiments of the world, and not after Christ. Colossians what? 2:8. Colosenses 2:8. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. One of the traditions of man that we've all been taught is that when Christ hung on the cross and became sin for us, God couldn't look at sin and had to turn away. Entonces, una de las doctrinas de los hombres que nosotros hemos escuchado es de que cuando Jesús estaba en la cruz, crucificado en la cruz, que Dios le dio la espalda porque Dios no podía ver el pecado. And our natural man understands that because we've been taught how awful sin is. Y nuestro hombre carnal puede entender eso, porque nosotros entendemos lo que nosotros hemos hecho. So we feel guilty and shameful all over again. Go ahead again. Oh, we feel guilty and shameful all over again. Porque nosotros entonces podemos sentirnos pecadores y culpables por todo lo que hemos hecho otra vez. What we've missed is the scripture that tells us what really happened. Pero lo que nosotros fallamos es en entender la escritura que voy a compartirles ahora. 2 Corinthians 5:19 says that, to wit, God was in Christ Jesus reconciling the world unto himself, not imputing their sins against them, and hath committed unto us the word of reconciliation. 2 Corinthians 5, what? 19. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 19, que dice así, que Dios está, this is powerful, esto es poderoso, this is very powerful, esto es poderosísimo, que Dios, so how we miss this, perdón, how we miss all these things, cómo nosotros nos perdimos de todas esas cosas. Ok, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados,
y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. God was in Christ. His heart has always been towards man. Dios estaba en Cristo y su corazón siempre ha estado hacia el hombre. I should have looked it up, but what Christ was doing when he said, my God, why have you forsaken me?" was quoting scripture out of Psalms. Recuerden que yo tenía que haberlo buscado antes de enseñárselos, pero lo que Jesús estaba haciendo cuando él dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús lo que estaba haciendo era repitiendo una escritura de los Salmos. And I'll have that Psalms for you pretty soon, but what Christ was doing was identifying with man. As a man on the cross, he felt abandoned. Y Jesús lo que se estaba haciendo era identificándose con el hombre pecador crucificado en la cruz por sus pecados. That's Psalm 22:1. My God, why hast thou forsaken me? That's what Jesus was saying on the cross. Y este está en Salmo 22:1 que dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando él estaba en la cruz. So how does that tie in with spirit, soul, and body? Y entonces, ¿cómo eso se conecta con lo que hemos estado hablando de espíritu, alma y cuerpo, la nueva creación en Cristo? We have been sold a bill of goods in Christianity with a lot of half-truths in them that sound good to the natural man. Nosotros hemos sido invadidos por una serie de doctrinas que suenan bien a nuestros corazones, suenan bien, pero no son correctas. I'm writing a book on all of this, and I found an interesting quote. Estoy escribiendo un libro acerca de todo eso y encontré una oración. I have to paraphrase it because I don't have my notes in front of me, but it says this: tell a lie long enough and make it big enough, and people will believe you. Y entonces esta oración que encontré y que voy a parafrasearlo, porque no tengo mis notas aquí, pero dice así: di una mentira lo suficientemente grande y la gente lo va a creer. Do you know who said that? ¿Y sabe quién dijo eso? ¿Alguien sabe quién dijo eso? Adolf Hitler. Adolfo Hitler dijo eso. Hitler. Now that was a demonic statement, but it shows Satan's plan in the church. Plant lies, repeat them for hundreds of years, and we will believe them. Y mire, y eso es una declaración demoníaco, diabólica. Y de esa misma manera se ha dejado entrar mentiras a la iglesia también. One of those lies that we have believed, because we were told that when God breathed into Adam, we became a spirit. Entonces, una de las mentiras también que se habló y que se ha enseñado a la iglesia es de que cuando Dios respiró en Adán, entonces nos convertimos en un espíritu. And so now, if we do not accept the salvation and the redemption provided by Jesus, we will all spend eternity somewhere, heaven or hell. Entonces, eso hace que entonces nosotros no creamos que en la obra redentora de Cristo solamente decimos de que vamos a vivir para siempre en algún lado, o en el cielo o en el infierno. But that is not what the Bible says. Pero eso no es lo que las escrituras dicen. We looked primarily last week at Genesis 2:7, which says, "And the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living being." Y nosotros leímos la vez pasada en Génesis 2:7, la semana pasada, y leímos: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. We saw that word living being was nephesh, the same word that was used for all of the animals that God created. Entonces vimos también que esta palabra ser viviente
fue también la misma nemesh que se usó de todos los seres vivos que existían. What I wanted to focus on right now is the fact that man was created out of dust. Entonces lo que quiero enfocarme ahora es de que el hombre, el cuerpo del ser humano, fue creado del polvo. When God made the other part of creation, he spoke it into existence. Cuando Dios habló al resto de la creación, Él lo habló para que existieran. But I think the fact that we were made out of an actual physical substance has some importance here. Y entonces creo que el hecho de que nosotros fuéramos hechos de una sustancia que existía es algo importante para nosotros aquí. But first, let's look at some of those scriptures that say that we're dust, because I personally think that there has been some mistranslation of the word Sheol and things like that have created this image of a Dante-esque hell. Y creo que vamos a ir a ver primero los versículos que hablan acerca del hombre hecho del polvo, porque creo que hay una traducción errónea acerca de muchas de las palabras en las que involucra al hombre ahí. Genesis 3:19, in the sweat of your face you shall eat bread till you return to the ground, for out of it you were taken, for dust you are, and to dust you shall return. This is the unregenerated man, Nefesh. Uh-huh. Ajá, y entonces el versículo 19, entonces de Génesis capítulo 3, dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues eres polvo, y al polvo volverás. Genesis 18:27, Abraham answered God and basically said, who am I but dust and ashes? He knew. 18 what? 18:27. Génesis 18:27. Y Abraham replicó y dijo, he aquí que ahora he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. 3 different times Job mentioned that he was dust, and I don't think he was waxing poetic. Y 3 veces se habla de Jacob que habló de ser polvo también, y no creo que era algo solo retórica. Psalms 103:14, for he knows our frame and remembers that we are dust. Psalms 103:14. Salmo 114, 14. Mm-hmm. 114 what? Oh, 103, verse 14, sorry. Okay. Salmo 103, 14. Salmo 103, 14. I just got slowly. 3:14. Ok. 3:14. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Ecclesiastes, written by supposedly the wisest man there ever was, 3:20. All go to one place. 3:20 dice así. All go to one place. All are from the dust, and all return to dust. Y eso se supone que el hombre lo escribió el hombre de mayor sabiduría en el mundo. Y dice, todo va a un mismo lugar. Todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. And finally, also in Ecclesiastes 12:7, then the dust will return to the earth as it was, and the spirit will return to God who gave it. Now that's not the spirit, it's the breath of life. Y entonces, recuerden también el capítulo 12, versículo 7. Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y no está hablando del espíritu de Dios, está hablando del aliento de vida. So we can clearly see that Adam was made nefesh, and when Adam died, he would return to the earth. Así que vimos entonces que Adán era hecho de la tierra y de Nemesh, hecho de la tierra, y que cuando él moría físicamente, entonces a la tierra iba a volver. God is love, he is good, and there's no shadow of turning in him. Entonces Dios es bueno y no hay sombra de variación en él. It would have made God evil if he had told Adam, you're going to return to dust, you're going to die if you eat this fruit, when if he really meant you're going to burn forever in hell. It would have lied to Adam. And that would make God evil, which he is not.
Entonces esto haría a Dios verse malvado, porque entonces él le hubiera dicho eso, go back to what God says to Adam. In Genesis 3:9, in the sweat of your face you shall eat bread till you return to the ground, for out of it you were taken, and for dust you are, and dust you will return. Entonces, That would be a lie if there was really a Dante-esque hell that people are condemned to. entonces lo que cuando Dios dice polvo eres y al polvo volverás, porque con el sudor de tu frente vas a comer y todo, entonces haría a Dios mentiroso. ¿Sí? Porque el hombre, en realidad, el ser que somos ahora, no regresa a la tierra. And knowing that, it would have made God evil if, before he even made man, he knew that the vast majority of them were going to go to a place like that for the sake of a few handful that accept Jesus. Okay, go slowly. I need to translate that perfectly. So go slowly again. It would make God evil to have created man in the first place, knowing that he would fall, Okay, and entonces, knowing that when he fell, he would spend eternity being punished in eternal hellfire. entonces esto haría a Dios ser un malvado si Dios, entonces desde el principio, sabiendo que el hombre iba a pecar, entonces decirle al hombre, entonces de que si él pecara, entonces iba a pasar la eternidad, entonces ardiendo en el infierno, digamos. And it makes no sense to teach that Adam and all that are in Adam are eternal beings. Otherwise, God would not have had to have placed a cherub in front of the garden to protect the tree of life so Adam wouldn't eat it and live forever. Y entonces, como vemos, Dios puso ángeles con espadas frente al huerto para que el hombre no entrara ahí y comiera del árbol de la vida y viviera para siempre. We know that Adam is phase one of making man in God's image and in his likeness. Entonces, ahora entendemos que Adán, el primer Adán, era la fase 1 en cuanto a hacer al hombre a la imagen y semejanza de Dios. There's a lot of scriptures we looked at last week, but I don't think we looked at this one. 1 Timothy 6:15. Vimos muchas escrituras la semana pasada, pero creo que nos brincamos esta. 1 Timothy. 1 Timothy 6:16. 1 Timoteo 6:16. Which he will manifest in his own time, and he's talking about Jesus, who is the blessed and only potentate, the King of kings and the Lord of lords, who alone has immortality, dwelling in unapproachable light, whom no man has seen or can see, to whom be honor and everlasting power. Amen. Entonces, versículo 15 dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. The King of kings and the Lord of lords, in whom only has immortality. El Rey de reyes y Señor de señores, en el único en el que está la inmortalidad. Man is not an immortal being outside of Christ Jesus. El hombre no puede ser inmortal fuera de Cristo Jesús. And I put forward last week that not only is Adam phase 1, but Jesus came to finish the work of his Father. Y no solo vimos la semana pasada que Adán era la fase 1, sino que también vimos que Cristo Jesús vino para completar la obra que el Padre le encomendó a hacer. I shared where Satan was the first sinner. Everything that God creates, he's given a free will to, because he's not into manipulation. Y también hablamos de que Satanás fue el primer pecador, ¿sí? Primer ser que pecó. So Satan was the first sinner. So Satan was the first sinner. God is not a manipulator. He doesn't want to just pull strings and manipulate.
Entonces Dios no es un manipulador que quiere manipular a las personas, sino que deja que cada uno tenga su libre albedrío. Everything he has created, he has given free will to. Otherwise, Satan would not have fallen, nor could he have taken a third of the angels with him. Entonces, igual a los ángeles y todo les ha dado libre albedrío. De otra manera, él los hubiera mantenido ahí sin haber hecho nada. I won't read it, but Ezekiel, for the sake of time, but in Ezekiel it talks about Lucifer being perfect before iniquity was found in him, and that he was in the Garden of Eden. En Ezequiel leemos, y por causa del tiempo no voy a citarlo, pero en Ezequiel se habla de que cómo Satanás era perfecto en todas las cosas, hasta que fue hallado en él iniquidad. And elsewhere, let me see if I can find it, it says that what Satan wanted when he said, I will be like the Most High God. Y vimos también que lo que Satanás quería cuando él dijo, yo quiero ser como Dios. I buried it, I'm not sure where it is in my notes, but he wanted, in being like God, he wanted that sovereignty, he wanted that glory for himself. Y él quería esa soberanía, él quería esa gloria para sí mismo. But in Romans 8:28, it talks about God being able to bring good out of everything for those who love God. Y entonces en Romanos leemos que dice, en Romanos 8, que dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. That's exactly what he did with the fall of Satan. Y eso es exactamente lo que él hizo con la caída de Satanás. When Satan fell, there was now death and corruption in heaven, a spiritual realm. Entonces cuando Satanás pecó, en ese lugar fue hallado iniquidad, ¿sí? Fue contaminado el lugar. Because there's no evil in God, he couldn't anticipate it, never crossed his mind until it was found in Satan to have this iniquity. Y como Dios es santo, no había manera de anticipar lo que Satanás iba a hacer ahí. So God really has two problems here. He has a challenge to his power and authority in Satan. Entonces Dios enfrenta aquí una situación que en el cielo tiene que lidiar con la rebelión que representa Satanás ahí. And this is all in the spiritual realm outside of time and before the earth was created. Todo eso sucede en el ámbito espiritual mucho antes de que estas cosas terrenales fueran creadas. So God made this plan to create this finite, infinite world, earth, a physical world, where he made man out of dust. Y entonces Dios hace resolver esa situación creando entonces esta tierra, ¿sí? Y haciendo al hombre del polvo. And God would use the very thing that was in Satan's heart to want to have sovereignty, and he would use that when he created man in his image. Look what he said. Y entonces Dios toma lo que Satanás quería obtener y lo da a algo que él mismo va a crear. Y quiero leerles una escritura. In Genesis 1:6, En 1:25, I think. Génesis 1, 26. I think it's 26. Let me get there. God said, let us make man in our image, after our likeness, and let him have dominion. And that's the very thing that Satan wanted, was dominion, power. Look at me, I'm so wonderful. Over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all of the earth, and every creeping thing that creepeth upon the earth. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. Y esto es exactamente lo que Satanás quería para sí mismo, señorear. Y dice, y entonces Dios se lo da al hombre, dice, vas a señorear sobre los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. I believe the creation of man in God's likeness and in his image was actually an answer to reversing what Satan had done in heaven. And God in his brilliancy brought Satan and everything to this earth in a physical realm where he could deal with it. Y entonces
creo yo que fue lo que pasó, que Dios entonces le da al hombre, o trae toda la situación a Satanás y a toda situación al ámbito terrenal para poder lidiar con todo eso. God's heart has always been towards man because he knew that in this plan of his where he's getting rid of Satan and evil and corruption, man would have to suffer. Y entonces Dios es tan amoroso y tan perfecto que en su plan él sabía que al traer todo esto al ámbito terrenal y lidiar con el problema que tenía que resolver, sabía que el hombre iba a tener que sufrir un poco. Because of the fallen world in which we live and the corruption that's here, there's a lot of pain and anguish and sickness and death and disease, and God's heart breaks for us. Y por toda la contaminación entonces que trajo el pecado, entonces hay tristeza y dolor en el hombre, y Dios se duele de eso. But God has a long-term perspective in mind. Pero Dios tiene una perspectiva mayor en todo esto. Y quiero que vayamos a Efesios. Ephesians 2, verse 4. Efesios, capítulo 2, versículo 4. 7, yeah. But God, who is rich in mercy, because of his great love with which he loved us, even when we were dead in trespasses, made us alive together with Christ. By grace you have been saved, and raised us up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus, that in the ages to come he might show the exceeding riches of his grace and in his kindness toward us in Christ Jesus. You know, it's all going to be worth it. Yeah, y todo al final va a valer la pena. Ustedes van a ver que al final todo va a valer la pena. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Powerful, poderoso. One of the things I think that happened when Satan was puffed up by pride and did the original sin. Una de las cosas que pasó, que Satanás hizo que Satanás se llenara de orgullo y todo lo demás. God's character was impugned, much like it is today. Well, why did God cause this tragedy? Why did God kill my baby? Y entonces, y pasa igualmente con los seres humanos que dicen, tienen ese mismo pensamiento. Bueno, si Dios es tan bueno, ¿por qué esto le pasó a mi bebé? ¿Por qué esto me pasó a mí? ¿Por qué esto le pasó a fulano? God, who is nothing but good and loving and kind and light, created this being who was perhaps second or third in command of all the angels. Imagínense, Dios lleno de amor y todo, crea a este ser perfecto que tenía una jerarquía alta entre los ángeles. Why would God allow Satan to be evil? You know, la pregunta de todos es ¿por qué Dios permite que Satanás sea malo? So I think like any creator, he had this need to express himself, and that's what he does in the creation of man. Y entonces Dios, en su ser como es, como creador, quiere expresarse como creador y entonces crea al hombre. Psalms 19:1, the heavens declare the glory of God, and the firmament shows his handiwork. Salmo 19, Psalms 19. Psalms 19, verse 1. 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Psalms 97, verse 6, the heavens declare his righteousness, and all the peoples will see his glory. Psalms 97, verse 6. Versículos, Salmo 97, versículo 6.
Los cielos anunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria. And then Romans 1:20, since the creation of the world, his invisible attributes are plainly seen and being understood by the things that are made, even his eternal power and Godhead, so they are without excuse. Romanos 1:20 dice, porque todas las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Poderoso. We Christians usually use this scripture to say, well, those people who don't accept Jesus, they don't have any excuse because they can look at the heavens and know that there is a creator. Y That's not normalmente, what I'm saying. y normalmente usamos este versículo para señalar a los perdidos y a los no salmos, a los perdidos, para decirles que no tienen excusa porque incluso los cielos se anuncia y se dice lo que es Dios y ellos no quieren creer, pero en realidad no fue escrito para ese propósito. I believe God is in the earth showing us in very physical things a fraction of the glory and the splendor of the invisible, which we cannot see. Entonces Dios está expresando en su creación una fracción de las cosas creadas en el cielo que nosotros no podíamos ver. So in this physical realm, we can see his eternal power and his glory, a fraction, get a glimpse of. Entonces, en esta parte manifiesta, parte creada, podemos ver una fracción de su gloria y de su poder y su autoridad. But it is so much bigger, so much beyond our finite brains to be able to comprehend the spiritual abode of God. Y entonces, pero todo lo demás es demasiado grandioso como para que nuestra mente terrenal, carnal, pueda asimilar todo eso. So why did Jesus come to the earth? We talked last week, it was to finish God's work. Entonces, ¿por qué Jesús vino a la tierra? Y como lo vimos la semana pasada, era para acabar la obra que Dios le había encomendado hacer. But there was another reason too that he said. Pero también hay una razón por la que él fue enviado. Jesus called Satan in John 8:44. He said that he was a murderer from the beginning. En el libro de Juan, Jesús llama a Satanás y le dice que él es un asesino, sí, desde antes de la fundación del mundo. Basically, John 8:44, let me go ahead and read it because there's lots of good stuff here. 8:34. You are of your father the devil, and the desires of your father you want to do. He was a murderer from the beginning and does not stand in truth because there is no truth in him. When he speaks a lie, he speaks from his own resources, for he's a liar and the father of it. John 8:44. 44. Juan 8:44 dice así: vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. We saw last week in John 4:34 and 5:36, basically said that I've come to do the will of him who sent me, to finish his work. Both of those scriptures talk about finishing God's work. En la semana pasada vimos en las escrituras dos versículos que hablan acerca de Jesús viniendo para acabar o terminar la obra de Dios, la obra encomendada de Dios. And if you stop right there, you would probably just think that finishing his work means making man in his image, because that was only phase one that God had done before he rested. Entonces, digamos, si ustedes piensan, dirían, bueno, entonces Jesús vino a completar la obra de hacer al hombre a imagen y semejanza de Dios, acabar la obra que él había hecho. But 1 John 3:8 says exactly why Jesus came. Pero primera de Juan 3:8 dice la razón por la que Jesús realmente vino al mundo.
Right. It says, for he who sins is of the devil, for the devil has sinned from the beginning, again, even before the creation of the world. For this purpose, the Son of God was manifested, that he might destroy the works of the devil. All part of God's plan to move things to earth, to reverse what Satan had done. Y entonces dice, para esto, 1 Juan 3, 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, en realidad, la obra de Jesús es para revertir todo lo que el diablo había hecho desde el principio en el cielo. And that's exactly what Jesus is doing. He's already kicked Satan out of heaven. Satan no longer has an audience before God to accuse any of us. Y esto es lo que Jesús comenzó a hacer desde el principio, porque lo primero que hizo fue echar al diablo, echar a Satanás del lugar donde tenía acceso al cielo. Ya él no tiene audiencia, él no puede entrar al cielo y acusar a nadie. The whole drama has been moved to earth, and we are now created in God's image and his likeness, those in the new creation. Y todo fue movido al ámbito terrenal, y aquí nos hizo Dios a imagen y semejanza de él. There's coming a new heaven and a new earth. Y viene ese cielo nuevo y tierra nueva. And Satan will eventually be cast into hell that was created for him, and then all of hell will be thrown into the lake of fire. Entonces dice las escrituras que Satanás mismo va a ser lanzado al infierno, que fue preparado exactamente para él, y luego todo eso irá al lago de fuego. And in the ages to come, God will be able to continue to show his exceeding great riches towards us in Christ Jesus forever and ever. He loves us so much. Y como dice las escrituras que leímos, entonces Dios pasará eternamente el tiempo con nosotros para mostrar la grandeza de su gloria en nosotros y a nosotros por la eternidad. It talks about, I think it's in Romans, yes, the earnest expectation, this is Romans 8:19 through about 23. For the earnest expectation of creation eagerly waits for the revealing of the sons of God. Entonces vamos a leer Romans 1. 8:19. 8:19. Go ahead. It talks about all of creation waiting, being in these labor pains, waiting for the creation of the revealing, not the creation, the revealing of the sons of God. Porque entonces esa escritura habla de que la misma creación está con dolores de parto, ¿sí? Con dolores de parto, esperando la revelación o la manifestación de los hijos de Dios. Romans 8:20 says, for the creation was subjected to futility, not willingly, but because of him who subjected in hope. It talks about God using the earth to make all things right, but for a while, it was going to have to suffer under corruption. Entonces el versículo 20 dice, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de que la sujetó a esperanza. Y Dios entonces sabía que la tierra iba a padecer, ¿sí? A sufrir por un periodo de tiempo hasta que todas las cosas fueran revertidas de nuevo. Because creation itself will also be delivered from the bondage of corruption that Satan brought into the glorious liberty of the children of God. Porque la misma, dice, la misma creación será liberada. La misma creación será liberada a compartir la misma gloria de los hijos de Dios. For we know that the whole creation groans and labors with birth pangs until now. Not only that, but we who have the first fruits of the Spirit, even we ourselves groan within ourselves, eagerly awaiting for the adoption and the redemption of our body. Ajá, dice versículo 21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Versículo 22, porque sabemos que toda la creación gime a una
y a una está con dolor de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. This is the new creation that we are a part of. We are a species never before seen on earth before Jesus, a hybrid of a God-man, made in his image, a three-part being. Y esta es la nueva creación de la que se habla la Escritura. Nosotros somos parte de esta nueva creación, hecha nueva en Cristo Jesús. Una creación que nunca antes había existido. Un híbrido de Dios hombre. Check this out. In Ephesians, it talks about the mystery, and there were several mysteries in the Bible. Sí, el libro de Efesios nos habla de varios misterios, y hay muchos de un misterio, pero hay muchos misterios en la Biblia. There's a scripture elsewhere, but it says that had they only known, they would not have crucified the Lord of glory. If they'd known the plan, they wouldn't have killed Jesus. Y muchos, las escrituras dicen que, la escritura dice que si hubieran sabido todas las cosas, no hubieran crucificado a Cristo. In Ephesians, it talks about the mystery of the church, this body of Christ. It says in 3 verse 9. En Efesios 3:9 dice, habla acerca del misterio del cuerpo de Cristo. And to make all see what is the fellowship of the mystery, which from the beginning of the ages has been hidden in God, who created all things through Christ Jesus. Y entonces dice versículo 9, y declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada ahora a conocer por medio de la iglesia. So none of the Hebrew prophets knew about this. It was a mystery hidden from everyone, but hidden even from the angelic beings in the heavenlies. Y este misterio ni siquiera estaba oculto de los profetas judíos e incluso de los mismos ángeles. This to me blows my mind. It talks about Ephesians 3:9, to make that from the beginning of the ages has been hidden in God, who created all things in Christ through Christ Jesus, to the intent that now the manifold wisdom of God might be made known by the church to the principalities and powers in heavenly places, according to the eternal purpose which he accomplished in Christ Jesus our Lord. Entonces, voy a leerlo de nuevo porque esto es lo que me vuela la mente. Dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, a través de Cristo Jesús, que creó todas las cosas a través de Cristo Jesús, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que Dios hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. We look at this and think glory is going to be revealed to us. But what that says is that God is using the body of Christ to reveal glory to all of the powers and principalities in the entire universe. Wait a minute. Un momento. Wait a minute. Okay, you see, para muchos de nosotros, este versículo dice que a nosotros nos iba a ser revelado el plan de Dios, pero no dice eso. Dice que nosotros éramos los poderosos, nosotros los escogidos desde antes de la fundación del mundo, de revelar el plan de Dios a los principados y potestades en los cielos, en los lugares celestiales. ¡Aleluya! ¡Aleluya! God
God's heart is so for man. El corazón de Dios es tan dedicado al hombre. Who else has he made in his likeness and in his image? Who else is he going to show his goodness and mercy to throughout the rest of creation and throughout the rest of eternity? ¿A quién más iba a revelar estas cosas, sino a los que él había creado a su imagen y semejanza para revelar estas verdades? He is using us, the body of Christ, to silence those powers and principalities. Él nos está usando a nosotros para silenciar a esos principados y potestades. Who what? He is using us to silence those powers and principalities who impugned his character when Satan fell. A nosotros nos ha escogido para silenciar estas voces de los principados y potestades que quisieron hacer o decir que el carácter de Dios no era correcto. And that's why man was created as a solution to Satan, but so much more than a solution, because God does all things well. Así que Dios creó al hombre como solución al problema que había creado Satanás, pero lo hizo mucho más grande. That was his eternal purpose, to reverse, to destroy the work of Satan. And we get that algo más grande. Hizo algo más grande y a través de Cristo Jesús, que vino para deshacer las obras del diablo, y eso nos incluyó a nosotros ahora también para deshacer esas obras del diablo. When we speak out against those things that the church has traditionally taught, but we see in the word isn't true. Cuando nosotros hablamos de estas cosas, can you keep it a little bit shorter? I need to. I don't want to miss everything. Es que le digo a Shelly, no, que en palabras más cortas, en frases más cortas, para no perderme de nada. You see, so you can go again, just this part again. Sorry. I need it. Every time we take a doctrine of the church that is in error and we expose light. Cada vez que nosotros tomamos una doctrina errónea que la iglesia está predicando y le traemos a luz, we are destroying the works of the devil, just like Jesus and just like Daddy. Estamos deshaciendo las obras del diablo, así como lo hizo Jesús también. Poderoso. Aleluya. Our privilege as the new creation, because we have been given power and authority as his body. Tenemos un privilegio como el cuerpo de Cristo, esta creación hecho conforme a su imagen y semejanza, para hacer las mismas obras de Jesús. I took this out because of time, but I found something this morning that I had never really looked at before. Escogí algo que lo había sacado al principio, pero por causa del tiempo, pero quiero hablar de eso ahora. When you have time, read Proverbs 8. Cuando tengan tiempo, por favor, lean Proverbios capítulo 8. Specifically, verses 22 and 31, or verse 22 through 31. Ajá, del versículo 22 al 31. All of Proverbs chapter 8 is talking about wisdom and, valuing her more than silver and all, or gold and all of that. Entonces, Proverbios normalmente habla de la sabiduría y de cómo caminar correctamente. But in those verses 22 through 31, it talks about wisdom being beside God in the heavenlies. Entonces, aquí en estos versículos habla de la sabiduría acompañando a Dios, al lado de Dios. It talks about wisdom in unison with God, creating the earth and creating man. And habla de la sabiduría de Dios, la sabiduría con Dios, creando toda la creación y al hombre también. It helped me visualize God creating earth in response to the debacle that had happened in heaven with Satan. Y entonces, en los versículos, estos versículos habla de Dios creando todo
estas cosas para resolver el desastre que había hecho Satanás en los cielos. And that last verse says, rejoicing in his inhabited world, and my delight was with the sons of men. Y dice versículo 31, me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias con todos, mis delicias son con los hijos de los hombres. Oh. Even in our trespasses and sins, he was so delighted with his creation. Aún en medio de nuestras transgresiones y pecados, Dios todavía se deleitaba en nosotros. Remember the scripture where right before the flood came and God said he repented that he'd even made man? Recuerden el pasaje donde se dice que antes del diluvio, cuando Dios se dice que Dios se había arrepentido de haber creado al hombre. I want to say it's around Genesis 6 maybe. Yo creo que es Génesis 6 por ahí. I was always taught man was so sinful, God was sorry he even made him, just wanted to wash his hands of him. Y yo siempre había creído y había pensado que Dios ya se había hartado del hombre, se había cansado del hombre, que estaba molesto por todos los pecados que habían hecho y quería deshacerse de ellos. God is so in love with man. He was sorry that he was going to have to destroy them and only be able to save Noah and his family. But he had to protect the seed. Y más bien era todo lo contrario por el amor de Dios. Y Dios decía, siento tanto dolor de tener que destruir a esta creación y preservar solamente una pequeña semilla. Every time man, even who is not in Christ Jesus, who isn't saved, suffers, God's heart is with him. Y todas las personas, todos los seres humanos, incluyendo a los que no han creído en Él, el corazón de Él todavía está por ellos, todavía sufre por ellos. For God so loved the world while we were yet sinners that he gave his son for us, that whosoever believe in him should not perish but have everlasting life. Y como dice las Escrituras, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. So if his heart is that much for us, even when we're dead in trespasses, how much more now that we are alive in Christ and are his children? Sí, escuchen esto, eso es poderoso. Si Dios nos amó a nosotros estando muertos en nuestros delitos y pecados, ¿cuánto más ahora siendo nosotros salvos y redimidos, siendo sus hijos? We are not spoiled children, but there is no good thing that he will withhold from us. Nosotros no somos niños malcriados, pero no hay nada bueno que Dios nos vaya a ocultar de nosotros. He has given us all things already that pertain to life and godliness. Anything we need is ours in Christ Jesus. Dice las Escrituras que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos han sido dados por medio de Cristo Jesús. But everything God does is in seed form. Pero todo lo que Dios nos ha dado, lo ha dado en forma de semilla. So when Jesus was on the cross, giving his life for us, Así que cuando Jesús estaba en la cruz dando su vida por nosotros, God was sowing his seed, and that seed would produce many children. Dios estaba sembrando una semilla en la tierra y esa semilla iba a traer muchos hijos nuevos para Dios. Even our bodies, our nefesh is seed, because that's not who we are. We're going to rise up and be something totally different. Y aún nuestro cuerpo físico, que es nemesh, que es un ser vivo, es una semilla que cuando sea enterrado va a volver a resucitar en gloria. Aleluya. Poderoso. Poderoso. And that's the hope of glory. Y esa es la esperanza de gloria que está en nosotros. That's the hope of glory. Jesus in us. Esa es la esperanza de gloria. Jesús en nosotros. Poderoso, 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 poderoso. Can just end with a prayer, please? Sorry, go ahead. Can just Ken, I said Ken.
I close Ken? Yeah. Well, I was going to start my part now. You said I was going to be talking also. Yeah, I know. I know. Yeah. With what she's been teaching on, I've been looking, and it's like, there's no way I'm going to get a word in here. I know, I'm sorry. Dice Ken, dice, bueno, yo estaba a punto de comenzar mi parte, pero después de ver todo lo que ella enseñó, ya veo que no cabe, no hay campo para mí todavía. But you are one flesh, so, you know. Ustedes son una sola carne, así que lo que ella dijo, usted lo dijo también. One of the scriptures I came across said, yeah, that's true. Okay. Todas las escrituras que mencionó Shelley, dije yo, sí, eso es verdad, eso es verdad. Poderoso. Yeah, please. Lord, we thank you today and every day for your goodness and your love, and how you're taking this dust and making it into the person and persons that you have planned and desired for us. We thank you, Lord, as you just drive these thoughts and your word deep into our hearts, so that nothing can root them out. And we praise you, Lord, as we look forward to fellowship with others, but also coming back together again and again with those that are here today. And we just praise you, Lord, for your glory in every way. Amen. Amén. Así que lo que oraba a Ken era, Señor, gracias por hacer de esta creación, de este polvo, algo tan maravilloso, Señor, y que la palabra que ha sido hablado quede implantada en sus corazones, Señor. Amén. Yes. Poderoso. Amén. Thanks. Amén. Amén. Thanks for thinking about it. Sí, gracias por... Sí, ya. Bendiciones a todos. Estaremos hablando posiblemente la próxima semana acerca de seguimos hablando de esta nueva creación y cómo nos identificamos nosotros en Cristo Jesús. So next week, we're going to begin the process of talking about how we identify ourselves. See, our identity, how we get this identity in Christ. And who is this Christ, this Jesus Christ? Vamos a estar hablando acerca de nuestra identidad en Cristo Jesús. ¿Y quién es este Cristo de quien nosotros tomamos identidad? Así que los esperamos la próxima semana con un poco más de esta palabra poderosa.